Hoy no estoy aquí para hablarles de mis fuerzas, sino de la mano que me sostuvo cuando las mías no soportaban más. Quiero compartir con ustedes lo que fue mi proceso, una etapa marcada por la fragilidad del cuerpo y uno de los dolores más profundos que el corazón puede soportar. Mi nombre es Francisco Reyes, tengo 39 años y soy adventista del séptimo día. Pasé por un proceso de quimioterapias, experimentando ese desgaste físico que te confronta día tras día. Pero mientras mi cuerpo luchaba esta batalla, enfrenté una prueba aún mayor. En medio de la pandemia, con las fronteras cerradas y el mundo en pausa, me tocó recibir la noticia más dura. Mis padres allá en Colombia fueron al descanso. El resultado de todo esto fue un vacío que no tenía reparo. Estar lejos de mi familia en este momento fue un peso que solo quien ha vivido esto lo puede comprender. Sin embargo, en medio de este aislamiento, las quimioterapias y el luto doble, experimenté algo imposible de describir con palabras. Entendí que Dios no es un concepto, sino es un refugio real, vivo y que ama a sus hijos. Su paz, que sobrepasa todo entendimiento, fue mi sustento. Él fue mi puente sobre la distancia y mi consuelo en la soledad. Permítame mostrarte la fidelidad de un Dios que no nos suelta de la mano. Así que te invito a seguir viendo el resto de esta historia. Hay momentos en la vida que no tienen explicación. Instantes donde todo cambia, donde una respuesta llega justo a tiempo, donde una mano invisible guía el camino. No son coincidencias, son encuentros con Dios. En esta nueva temporada conocerás testimonios reales, historias que inspiran, que conmueven y que fortalecen la fe. Junto a Eduardo Sabarce descubre cómo Dios sigue obrando hoy. Esto es Historias de Fe. Buenas noches, mis hermanos. Dios me les bendiga. Feliz sábado a cada uno de ustedes. Bueno, como pueden ver, estamos de fondo a nuestra querida iglesia de Antiguo Aeropuerto, una iglesia madre que ha dado muchos hijos, muchas hijas. Queremos en estos momentos llevarle el testimonio de un gran hermano, un hermano que actualmente es primer anciano de esta iglesia, pero que también ha sido un líder desde muy pequeño. Hermano Francisco, Dios te bendiga, un fuerte abrazo, feliz sábado, Dios te guarde. Hermanito, tu testimonio es muy poderoso, ¿no? Se asemeja un poco a la de Job. Y ya vamos a hablar un poco allá, ¿no? Pero antes de que comencemos con fuerza con tu testimonio, sí me gustaría que le contaras a los que nos ven, porque de repente hay algunos que no te conocen. ¿Cuándo comenzaste a la iglesia? ¿Cómo llegaste a la iglesia? Cuéntanos un poquito de tus inicios en la iglesia, ¿no? Bueno, Eduardo, buenas noches. Damos gloria al Señor, ¿verdad? Nos permite estar acá en Historias de Fe para compartir nuestros testimonios, para honrar y gloria de Dios. Eduardo, desde los 8 años, viviendo en mi comunidad, la hermana Ligia Mesa le presentó el Evangelio del Señor a mi familia, y desde esa edad, 8 años, gracias al Señor, empezamos a asistir y a formar parte de esta bella y hermosa iglesia adventista del séptimo día. Hermano, ¿y quién llegó primero a la iglesia? Mis padres. Tus padres. Mis padres, mi mamá, mi papá, y poco a poco cada uno de mis hermanos, poco a poco fuimos aceptando al Señor durante todo ese proceso de tiempo. En toda la familia, 7 hermanos, poco a poco fuimos aceptando, bueno, desde los más pequeños hacia los más grandes. ¿Qué dones, ya que estás hablando de tus 7 hermanos? Por lo menos yo te conozco a ti, yo sé que tú tienes el don de predicar, pero también cantas, ¿no? De tus hermanos, hablando de la iglesia, ¿no? ¿Qué cargos han ocupado? ¿Qué dones tienen tus hermanos, ¿no? Yo no tengo conozco a algunos de tus hermanos, no todos, ¿no? Pero sí me gustaría saber, ¿no? ¿Qué dones tienen tus hermanos? Pero mis hermanos, mi hermano mayor, él ahorita está en el extranjero, en Colombia, pero él fue aquí en esta iglesia, primer anciano. Mis otros hermanos pertenecían más que todo en la parte del diaconado, en la parte del ministerio juvenil, en los clubes, y en ese sentido, y mis hermanas, en la parte también, la parte juvenil, en la parte del canto y todo eso.
Hermano, mira, así como, bueno, hemos tenido, como ustedes pueden notar, hemos tenido dos testimonios acá de lo que fueron el hermano Ángel, la hermana Rosmar, poderosos. Hermanos también de acá, de Antiguo Aeropuerto, líderes juveniles también. Y el hermano Francisco también ha sido, no solamente ha sido primer anciano, sino también ha sido líder juvenil. Yo te voy a hacer la misma pregunta que le hice yo a ellos, ¿no? Porque a veces, ¿no? Algunos padres, no voy a decir la mayoría, pero algunos que quizás no conozcan, que de repente tienen a sus hijos aquí, terminan castigando a sus hijos con las cosas del club. ¿Qué recomendación le darías tú a esos padres? Recomendación, como dijo la hermana Romar, que lo dijo muy bien, cada quien cría a sus hijos como quiere. Correcto. Pero bueno, ¿qué recomendación tú como líder de iglesia y como líder juvenil le puedes dar tú a esos padres que quizás hacen eso, ¿no? Mira, Eduardo, hay diferentes maneras nosotros de disciplinar a nuestros hijos. Simplemente hay que pedir dirección al Señor. Y yo creo que una de las cosas que no deberíamos hacerlo es con algo de la iglesia. Y sobre todo la parte donde ellos se involucran, que es la parte juvenil, la parte infantil. O sea, están en la parte de tu entorno familiar, diferentes tipos de estrategias que tú puedes utilizar para disciplinar a tus hijos. Pero hacerlo, por ejemplo, con un campamento, con el club, con una sociedad de jóvenes, es muy complicado tomar esa decisión. Porque, claro, están los cultos de sábado en la mañana y otras actividades, campañas, pero en la parte juvenil ellos tienen más el desenvolvimiento en su edad, son actividades enfocadas para su edad, sus dificultades, todo lo que enfrentan ellos a diario como jóvenes. Hermano Francisco, ¿qué recomendación tú le das a aquellos jóvenes que quizás están desanimados ahorita, que tienen algún cargo de liderazgo juvenil, que ahorita realmente están pensando en abandonar el barco? ¿Qué recomendación le das tú a esos jóvenes? Mira, mi hermano, la mayor recomendación es buscar a Jesús, buscar de Jesús, porque yo te puedo mencionar diferentes estrategias, como que mira, enfócate más con los muchachos, mantente ocupado, y esas son cosas que en realidad son así, pero quien te va a levantar, quien te va a reanimar, es el encuentro personal que tú puedes tener con Cristo. Eso es una de las cosas que se enseña en nuestra iglesia y la palabra de Dios en cuanto al liderazgo. El mayor ejemplo o lo principal que tiene que hacer un líder juvenil, un líder de iglesia, es tener un encuentro diario y continuo con Jesús. Y todo eso, todo lo demás, el desánimo, va a ser vencido con eso. Amén, hermano. Mira, tú tienes 3 hijos ahorita, ¿no? 3 hijos. Correcto. Edad de los muchachos. El mayor 18, el de medio Johnny Reyes, el de medio Josué Reyes, tiene 14 años. Okay. Y el regalo, la princesita, el último regalo, Dina, que tiene 3 años. Ok, hermano, yo te hago la pregunta porque a diferencia de nuestra época, yo llegué a la iglesia ya como de 26 años, ¿no? No he tenido ese proceso que quizás ustedes tuvieron, de estar en la iglesia desde muy temprano. ¿En qué crees tú que Satanás ha atacado más a la juventud? O sea, hay una diferencia abismal entre nuestra generación a esta. Pero si vamos a ataques del enemigo, ¿tú crees que Satanás ha perfeccionado sus ataques? Sí, sobre todo donde Satanás se ha enfocado más es la parte del entorno. Ese siempre lo he usado, del entorno en el cual se desarrollan ellos, no de la iglesia. La parte del colegio, las amistades de tu localidad, y una herramienta que está usando mucho Satanás para atacar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, la parte de la tecnología, el teléfono, las redes. Es increíble cómo Satanás se introduce por ahí, donde ataca a nuestros jóvenes que pueden pasar un día completo en una red social, en una computadora, viendo videos, hasta que nos ataque también a nosotros los jóvenes, pero el blanco perfecto y predilecto de Satanás son la juventud, porque sabe que ahí es donde está la fuerza. Hermano, es muy diferente la tecnología que había antes a la que hay ahorita. Claro. Yo recuerdo que yo le digo a veces a mi hija que tiene 13 años,
bueno, va para 13 ahorita en septiembre. Y yo le digo a ella, mira, yo mi celular, el primer celular que yo tuve, lo tuve a los 18. Y no era de esta tecnología que hay ahorita es lo primero es mensaje de texto. Sí, nada más. Sí, normal, ahí casi que, viste, pidiendo la señal que te ayudara. Correcto. Entonces aquí se ha complicado eso porque Satanás ha atacado, como tú dices, ha atacado con más fuerza a nuestros jóvenes mediante, inclusive, yo me atrevo a decir, hermano, inclusive hasta nosotros mismos. Sí. Porque también esto es una distracción, inclusive para nosotros. Tremendamente. Entonces, hermano, es duro lo que está haciendo el enemigo, pero le damos gracias a Dios por tener liderazgo como lo que tienes tú, Ángel, Rosmar, otros que han pasado por acá, que han tenido un trabajo grandioso en la parte juvenil. Hermano, volviendo ya, o yendo ya a tu testimonio, el testimonio central, tú pasaste por 3 momentos duros. El primer momento es que te dio una enfermedad, el cual ya con nombrarla ya muchos tiemblan, que fue el cáncer. Yo quiero que tú les cuentes a los hermanos qué tipo de cáncer tuviste y qué llegaste a sentir tú, cuáles fueron tus síntomas. Mire, Eduardo, en un examen médico en mi trabajo, que es constante siempre los exámenes médicos, siento en la parte testicular algo diferente. Okay. La parte de la textura y la dureza. Y en ese momento voy a hacerme un chequeo. Lo postergo por la situación económica, los exámenes y todo eso, la situación económica, cuestiones de trabajo. Y lo postergo aún más porque paso un proceso de llevar a mis padres al extranjero para que puedan visitar a mis hermanos. Y entre ese proceso de estrés, de no dormir bien, y todo el viaje y todo eso se fue acrecentando y aumentó exponencialmente. Cuando llego yo del extranjero, gracias al Señor, me voy a hacer el chequeo. Cuando me hago un eco, el doctor, el ecografista me dice, mira, tienes que ir urgentemente a un urólogo para que te chequee, porque estoy viendo algo ahí que no es delicado. Wow. Y en ese momento, cuando yo me voy, agarro la cita con el urólogo, y el urólogo al ver el eco se sorprende y me dice, no, mire, y él me explica, sin otro tipo de estudio, sin nada, ve y dice que, bueno, amigo, hay que practicarte unos estudios, hacerte estas cosas, pero tú tienes aquí un seminoma clásico. O sea, por la parte era un tumor en el testículo. Okay. Y él me dice, bueno, gracias a Dios él me explica, mira, para ablandar la cosa, porque cuando me dio la noticia yo... Claro. Oye, ¿Qué fue lo primero que te pasó por la mente cuando te dijeron eso? mire, Eduardo, la mente en blanco en ese momento, y uno piensa en esos momentos en su futuro. Okay. Y cuando ves a futuro, por ejemplo, nosotros los padres, ves qué va a pasar con mis hijos. A veces hasta ni tu propia vida tú la ves. Claro, te sientes, pero lo primero que dices, si no voy a estar yo, ¿qué va a pasar con ellos? Y en ese momento no se queda, y yo pienso, bueno, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar conmigo? Y en ese momento, bueno, lo que más puede hacer uno es encomendarse al Señor. Francisco, es cuando a ti te diagnostican o vas a ese chequeo, estamos hablando de qué año exactamente. Ese era el 2019. Y ya para esa fecha, la situación país estaba un poco más complicada que quizás la que está ahorita. El tema del cáncer en esos años, porque yo quiero que la gente entienda que en esos años era muy difícil conseguir. Yo no sé si a ti te tocó la parte de tener que buscar las quimioterapias en otro lado, o sea, en otro país. Sí te tocó, ¿verdad? En otro país no, en otro estado. Ok. En otro lugar. Okay. Dentro del territorio. Dentro del territorio. Claro, y en ese tiempo, sí. 2019, entramos a la pandemia, 2020. Correcto. Final de 2019, inicio de 2020, la pandemia. Y tú sabes que la pandemia paralizó todo. Sí. Y no, la parte de la quimioterapia, sí, mira, viví tantos testimonios que yo creo que hay que hacer como 2 o 3 sesiones. Bueno, aquí están las cámaras abiertas. Pues.
Porque mire, Eduardo, solamente una vez que había unas quimio que tenía que buscar en la ciudad de Coro. Okay. Ese momento para trasladarse tenía que tener salvoconducto, la gasolina y todo ese proceso. Correcto. Y yo trabajaba en la industria petrolera y me había bloqueado, Eduardo. Y duré 2 semanas tratando de resolver y no podía. Llegó una vecina y me dice, pero si tú trabajas en PDVSA, en PDVSA hay un transporte Claro. del personal a Secor. Y yo, mira, te mandó el señor. Claro. Llegué yo, me monto en el bus, sin salvoconducto, sin permiso, sin nada, llego a Coro, recibo las quimios. La doctora me iba a entregar 3 nada más, pero necesitaba 5. Y ella me dice, ¿cuántas quimios son? Y yo en mi mente digo, bueno, la doctora, la oncólogo me dijo que eran 3, pero yo le digo, bueno, ella me mandó a buscar el tratamiento. Y ella, bueno, toma las 5, me dio las 5. Yo agarré las 5 y me las traje. Regresé sin salvoconducto, sin permiso, sin nada, tranquilamente. Cosas de Dios. Y Dios abriendo las puertas. Yo Claro. recuerdo, hermano, y permíteme contar esto, ¿no? Porque fuimos parte inclusive de ese pedacito de ese proceso. Yo recuerdo cuando me tocó buscar el resultado, yo te hice el favor de buscar, Claro. de buscar el resultado, ¿no? Y recuerdo que yo hablo con Yuseli, tu esposa, y le digo, hermana, aquí está el resultado. Le explico primero a ella, porque tú estás acostado. Creo que ya te habían operado, ¿no? Sí. Sí, te habían operado. Y vengo yo y le digo, mira, le explico, mira, tal, es así. Y ella me dice, ¿quieres que yo le diga o le dices tú? Creo que ella me había dicho, de todas maneras ella me lo va a recordar después cuando me veas, no recuerdo muy bien, pero creo que ella me dice, yo le digo, bueno, perfecto. Pero creo que después ella como que se retractó, me parece. Y me dice, no, mejor dile tú. Y me ha tocado darte yo a ti esa noticia de que tú tenías cáncer. Y recuerdo, yo soy, bueno, tú sabes, tú me conoces, tú sabes que yo soy una persona que yo para decir las cosas doy vueltas. Y di muchas vueltas hasta que tú me dijiste, dime cómo es, porque ya... Claro. Y tuve que decirte, bueno, mira, este proceso es así, asado. Sin embargo, rescato la fortaleza que tú tuviste. Cuando te enfrentaste a la primera quimio, ¿cómo sentiste la primera quimio? ¿Cómo reaccionó tu cuerpo ante la primera quimio? Mira, la primera quimio, Eduardo, yo estuve tranquilo. Okay. Muchos me hablaban de la quimio como algo terrible, horrible, y yo, cuando recibí la primera, yo le menciono a mi esposa, pero esto, no sé si es que Dios está obrando un milagro, pero yo lo veo, estoy tranquilo, relajado, no Claro. pasa nada. Es más, mira, el cabello ni normal, nada, no ha pasado nada. Pero transcurren los días y viene la siguiente quimio. Okay. Y no fue nada fácil. No fue nada fácil. No, Cuéntanos cómo fue entonces esa ya segunda. no era lo mismo. La segunda quimio no fue tan dolorosa, pero sí hubo una diferencia con la primera. Y sin embargo yo vuelvo a mencionar que no se me está cayendo el pelo, pero cuando me acuesto un día, me despierto y veo la almohada, oye, y empiezo a tocarme así, empieza el pelo a caerse. Wow. Y pasan los días y empiezan a agudizarse los sentidos. En ese tiempo estábamos en crisis más que ahorita, más que todo en la parte energética. En ese tiempo se iba la luz un día completo, 2 días. El aire acondicionado de mi casa se dañó. El calor que estaba haciendo era terrible. Mira, mi esposa empezaba a cocinar y eso, yo tenía que salirme de la casa cuando ella cocinaba, porque las náuseas, los olores, todo eso se agudiza y es algo de verdad que es traumático. Hermano, cuando se te cayó el pelo, que viste esa imagen, ¿qué pensaste? ¿Qué te vino por la mente cuando tú viste la almohada llena de pelo? Mira, yo traté de verlo quizás para soportar, vamos a decirlo, o sobrellevar la situación. Empecé a verlo la parte positiva de lo jocoso. Okay. Sí, que yo le dije a mi hijo, bueno, ya se me está quedando el pelo, vamos a hacer una cosa.
búscate la máquina, vamos a cortarnos el pelo. Agilicemos el proceso. Sí, y él me inició y empezó a cortarme el cabello y en ese tiempo igualito mi papá, yo veía a mi abuelo cuando estaba pelón, igualito. Sí, sí. En mi familia la calvicie es pronunciada Ok, y entonces lo traté de sobrellevar de la mejor manera, de la parte positiva sí, porque de la parte jocosa, que Claro. estoy pelón, esto y aquello, claro. no me voy a cortar más el cabello por un tiempo y estoy así. ¿Le llegaste a preguntar a tus hijos cómo vivieron ellos ese proceso del cáncer? ¿Has tenido alguna conversación con ellos, quizás después de que saliste, con calma, al frío? Decirle, papá, ¿cómo viviste? ¿Cómo lo viste tú ante esa enfermedad? ¿Cómo vivió la familia, pues, como tal? No tanto con los muchachos, con Yuseli, mi esposa. Ok, Ella, claro, ella trataba de ayudarme, pero en el mismo proceso en el cual yo estaba, a veces con la agudización de los sentidos, el calor, y ella a veces no hallaba cómo hacer, mira, tengo mucho, te estoy sudando mucho, esta comida no me gusta, no me quiero tomar esto. Yo con la comida soy muy, digamos, psicológico. Al ver algo así, un color, una textura que te gusta. que no me parece, y mira, otra cosa que también cambió, Eduardo, fue mi alimentación, muy importante. Previo al proceso del diagnóstico y del cáncer, es muy importante. Por eso que el Señor da, a través de la palabra y a través del Espíritu de profecía, nos da muchos consejos, sobre todo por el régimen alimenticio. La parte de alimentación era terrible, carnívoro nato, carne roja. Si en la nevera no había carne roja, había problemas. Sí, había problemas. Y durante ese proceso tuve que eliminar muchas cosas en la parte alimenticia, la parte de las azúcares, la parte de todo eso, y la parte de lo que me ayudó mucho, consejo de una hermana, la parte de los jugos verdes, todas esas cosas, que la gente me decía, mira, con las quimios tú vas a vomitar, a cada rato vas a estar vomitando todo. Yo no vomité ni una vez, simplemente alguna que otra náusea, pero por ese tratamiento de la parte, yo lancé la parte natural con la parte de las quimios. Y eso me ayudó mucho a poder soportar, a sobrellevar más este proceso. Hermano, ¿qué te dejó el haber pasado por esta enfermedad a nivel de aprendizaje, ¿no? Porque tú estás comentando de que, bueno, que tu alimentación no era muy buena, lo estás reconociendo ahorita, después ya de tener esa enfermedad. Pero ¿qué te dejó a ti esa enfermedad? O sea, ¿qué te dejó el haber pasado por esta experiencia de este tipo de enfermedad como el cáncer? ¿Qué te dejó a ti? Mira, Eduardo, depender más de Dios, porque cuando tú pasas por esos procesos difíciles es cuando necesitas más del Señor. Porque eso nos diferencia a nosotros de los conocedores de la palabra. Tenemos en quién refugiarnos. Porque mira, todo ese proceso, eso era lo que me aligeraba la carga, lo que me mantenía positivo. Mi mamá me llamaba por videollamadas y, ¿cómo está Francisco? Todo bien. Los hermanos me visitaban, ¿cómo está todo? No, todo bien. ¿Por qué? Porque yo puse mi confianza. Eduardo, más bien, yo nunca, cuando tú me diste la noticia, cuando el doctor me dio la noticia, cuando pasé por todos esos procesos, yo nunca, gracias a Dios, llegué a pensar, me voy a morir. Okay. Nunca, Eduardo. No pasó eso por No pasó por mi mente. Porque yo decía, si yo me pongo a pensar, me voy a morir, eso va a afectar mi parte mental, mi parte espiritual. Yo digo, no, si es la voluntad del Señor, yo voy a superar esta situación. Yo y mi familia vamos a superar esta situación. Y gracias a Dios la superaste, hermano. Sí, gracias a Dios la superaste, estás aquí y como un gran guerrero. Pero tú sabes que después del proceso de tu enfermedad, vinieron dos momentos muy difíciles. Y el perder a tus padres, ¿no? Ya al perder bueno, yo gracias a Dios tengo a mis padres vivos, ¿no? Así que no puedo dar una opinión acerca pero sí he escuchado de muchos hermanos que sus padres le han fallecido y bueno, le ha sido duro pues el proceso.
el proceso, la cuestión no es que hayan fallecido tus padres, sino el corto tiempo que eso pasó. Cuéntanos, o cuéntale a los hermanos, después de haber pasado tu enfermedad, ¿cuándo fallece tu papá, que fue el primero que falleció? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo falleció tu padre? Cuéntale a los hermanos cómo fue eso. Mire, Daro, yo llevo en el 2019 a mi papá y mi mamá al extranjero. Y en todo ese proceso, 2019, cae la pandemia, paso el proceso de operación, quimioterapia, termino las quimios alrededor de los meses de mayo, junio. Y mi papá, él llegando a Bogotá, que es muy frío, él tenía como una afectación en la parte de la garganta y nosotros decíamos que era el frío. Pero entonces el proceso se fue agudizando. Y yo le digo a los muchachos, hay que llevarlo al médico. Lo llevan al médico, medio de pandemia. Todo era COVID. Pero le hicieron todos los estudios y nada. Pero seguía y se complicó más. Hasta que llega un momento que otra doctora viene y lo evalúa y dice que tiene algo en la garganta, porque hasta empezaron a salirle como acceso aquí. Ya al salir un acceso es algo, ya el cuerpo está respondiendo de una manera diferente, algo más delicado. Okay. Lo hospitalizan, se complica un poquito más y lo planifican para hacerle una traqueotomía al día siguiente. Ese día, mira, fue fuerte para toda la familia, porque con la cuestión del COVID no podía estar como siempre está por lo menos un familiar en la habitación. Gracias a Dios, una de mis hermanas por lo menos esa noche pudo asearlo, estar con él, animarlo y todo. Pero al otro día no llegó ni a la traqueotomía. Wow. Mi papá fallece de un paro respiratorio porque ya le había afectado mucho. Mi papá era fumador desde muy joven, fumó mucho. Gracias al Señor, cuando conoció el Evangelio, dejó ese hábito. Pero el cuerpo pasó factura. Claro. Ya su cuerpo estaba afectado internamente. Y mira, Eduardo, yo decía que quizás el Señor permitió que muriera de esa manera, porque él tenía un cáncer en el páncreas, okay, o esta parte de la tiroides, o aquí parte de la garganta. Y yo le decía, yo veía a mi papá cuando mi papá se enfermaba, como dice todo el mundo que cuando nosotros los hombres nos enfermamos, terrible. Es terrible, con una gripe nos tiramos en la cama. Total. Mi papá era así. Y yo decía, el Señor a pesar de todo tuvo misericordia, porque yo que viví una quimioterapia, mi papá no iba a poder soportar una quimioterapia, de verdad. Entonces, yo lo veo desde ese punto de vista de que el Señor tuvo misericordia con él. Hermano, ¿recuerdas esa llamada cuando te dieron esa noticia? ¿Recuerdas algo de eso? Son momentos que a veces, de mi parte, uno trata del cerebro bloquearlo. Pero sí, mira, fue una llamada que, o sea, nadie está preparado para eso. Nosotros queremos a nuestros padres para siempre, tenerlos siempre. Y recibir eso es indescriptible, Eduardo. O sea, la persona que te dio la vida, la persona que estuvo contigo siempre, la persona que, claro, no fue, digamos que no choca tanto porque tenía meses fuera, pero es igual. O sea, decirte, mira, tu papá murió. ¿Cómo puedes tú asimilar esa información? ¿Cómo puedes? O sea, tú te quedas en ese momento en shock y, ya no está, falleció. Pero como lo que te he mencionado anteriormente en esta situación, lo que a nosotros nos da esperanza, lo que a mí me dio esperanza, lo que me fortaleció es, él murió en el Señor, amén, descansó en el Señor. Amén. Y ahora, él ya, su batalla terminó. Así es. Tengo yo que continuar. Correcto. Y tengo que yo mantenerme con la fuerza del Señor para que cuando Él venga a las nubes de los cielos y Él levante a mi papá, yo poder estar ahí. Amén, hermano. Esa es la esperanza que tenemos mucho y que tienen muchos, ¿no? De ver a nuestros familiares y poder darle un abrazo. Yo recuerdo, hermano, permíteme comentar un poco esto.
porque yo recuerdo estar en los dos momentos en que te dieron esa noticia. Estaba mi persona y creo que el hermano David también, hermano David Naveda, Sí. que se casó, por cierto, ¿no? Felicidades a mi hermano David Naveda y a su esposa. Y recuerdo, hermano, yo recuerdo esa parte, pues, no sé si tú, escuchamos un llanto, un grito, y sale tu esposa, y la hermana Yuseli nos dice, no, mira, pasó esto. Recuerdo haber entrado a tu habitación, y recuerdo haber cantado Dios está aquí. Porque en los momentos, yo siempre he dicho, Francisco, y ha estado en mi vida, ¿no? En los momentos más duros, uno tiene que cantar. Ahí es cuando uno tiene que cantar, ¿no? Y recuerdo haber orado, darte el peso. Pero después de eso, hermano, vino otro golpe más. Y fue el fallecimiento de tu mamá. ¿Qué tiempo pasó después del fallecimiento de tu papá? Mira, mi papá fallece en agosto del 2020 y luego pasa septiembre y en ese proceso mis hermanos, la atención con ella y todo esto, pero mira, eran 40 y tantos años de estar juntos. Wow. Navidad. Y una vida completa. Mi mamá salía, mira, esta es la comida que le gustaba al viejo. Wow. Imagínate 40 años acostándote y te acuestas una noche, estiras la mano y no está nadie. Y eso poco a poco fue afectando la parte emocional y la parte física de mi mamá. En ese tiempo la parte de la tecnología no está como ahora, que cada casa hay internet. Correcto. Yo recuerdo que fui a casa de una hermana, la hermana Anita, que tenía acceso a internet, y yo le hago una videollamada a mi mamá en la tarde, noche. Y hablando con ella me menciona que tiene un dolor en el brazo. Y yo, bueno, mamá, y digo, le digo que me pase a mi hermano mayor. Y le digo a mi hermano que vaya y la lleve a la clínica, al hospital, porque no es normal. Bueno, en ese proceso del tiempo de llevarla, cuando la llevan ella bajando la escalera, la estaba llevando mi cuñado, se desploma, infarto fulminante. Cuando la chequean, o sea, llega al hospital sin vida. Cuando la chequean, su parte física, el doctor menciona que su corazón estaba débil. Imagínese, Eduardo, que cómo le afectó la mente, su cuerpo. O sea, el choque de perder a su esposo de tantos años, estar sola, le fue afectando su corazón. Y mi mamá sufría del corazón. Mi mamá sufría de la tensión, pero del corazón no. Y en ese momento fue un infarto fulminante donde dice que el corazón, el doctor dijo que el corazón estaba muy débil. Y Eduardo, ahora mira, mi mamá también, mi mamá ahora, mira, yo me sentía, como mencionaste esto al principio, me sentía Job. Mira, quimioterapia, cáncer, situación económica, situación país, fallece mi papá, fallece mi mamá. Pero en todo eso, Eduardo, vi la mano del Señor. Amén. También tener esta familia, la iglesia. Tú pasaste todos esos procesos, quimio, el fallecimiento de mi padre, una mano amiga que siempre estuvo ahí, y muchos otros, como te dije, que son testimonios grandes que uno puede contar en varias oportunidades, que mira, el Señor obró de manera milagrosa, porque eso no tiene otra explicación, que cómo podría yo dudar, cómo podría yo renegar en todo este proceso que viví, que un Dios que permite por alguna situación estas cosas, pero nos mantiene en pie la esperanza. Hermano, ¿recuerdas esa llamada? La de mi mamá, Sí. aquí. ¿Cómo Es fue? más, Cuéntanos mira, yo un de esa llamada saqué una foto tremendo. y ahí la conservo. Mira, y le doy gracias al Señor. Y yo tenía días sin hablar con mi mamá, simplemente por WhatsApp. Pero ese día que Dios me dio la oportunidad de poder hacer esa videollamada.
de, en los últimos minutos de su vida, estar en contacto con él. O sea que esa foto tú la tienes. La tengo, la conservo y es una imagen que la tengo aquí en mi mente. Qué bonito. Hermano, ¿qué más extrañas de tu papá y qué más extrañas de tu mamá? Mira, yo extraño el salir del trabajo. Yo lo hacía todos los días. Salía del trabajo, no llegaba a mi casa. Yo llegaba a casa de mis papás primero. Tuve el privilegio de vivir cerca de mis padres. Pasaba del trabajo, el transporte me dejaba, caminaba y pasaba por casa de mis padres primeramente. Cómo estaban, cómo había pasado el día, y hablar con ellos, echar broma. Y bueno, extraño de mi papá. Mi papá no era una persona muy, más bien mi mamá sí, de conversar, pero extraño, echaba mucha broma con mi papá. Mi papá era más a nuestro nivel, de echar broma, de jugarnos, de hacernos chistes y toda esa cosa. Y de mi mamá, el sentarme con ella, conversar. Mi mamá fue una persona que tuvo un pasado muy fuerte, muy tosco, de crianza de sus padres. Pero mi mamá, de años de conocer el Evangelio, no fue el mismo momento, fue un proceso. Era una persona que yo desconocía, en el sentido de mi mamá antes, mi mamá ahora. Era una persona que tú podías conversar, hablar y pedir consejo y estar con ella. Amén. Hermano, mira, yo quiero que tú mires a esa cámara y le des un mensaje a aquellas personas que en estos momentos estén pasando por algo muy similar, que piensan que todo se le vino todo encima, todo de una sola vez, ¿no? Y yo quiero que tú le digas a esas personas, les animes, ¿no? Esa cámara es tuya y el momento es tuyo para tú darle algún mensaje. Mire, Eduardo, lo puedo comenzar el mensaje mencionando un testimonio con una hermana que su esposo tuvo cáncer, la hermana Mariela Bustillo. Yo le animaba, le decía, mira, ten fe, ten confianza, el Señor va a obrar. Pero a veces cuando tú estás de este lado, es fácil. Pero cuando lo vives en carne propia, no es fácil. Es algo que, mira, tú tienes una base y la base se desmorona. Pero el sustento mayor que tú puedes tener es Cristo Jesús. La roca firme. El que te puede ayudar en ese momento de dificultades. Y mira, por más difícil, por más complicada, por más terrible que sea la situación, Él está ahí. Él está ahí. Y va a obrar de alguna u otra manera. Mira, yo puedo mencionarte cada uno de las situaciones que Dios obró. Cosas inexplicables. Y aunque tú creas que nadie está a tu alrededor, como cuando Elías cayó en depresión, Dios le dijo, mira, más allá, hay tantos que están contigo. Y mira, la iglesia, mira, mis hermanos, tú, son personas que son esas muletas, o cuando Moisés necesitó que levantaran los brazos, esa hermandad que Dios nos da, es quien nos mantiene, nos ayuda. Y fortalece en el Señor, es más nadie. ¿Quién es el que nos sostiene? Amén, hermano. Queridos amigos y hermanos que nos están viendo en este momento, bueno, darle las gracias a ustedes porque han sido parte de este proyecto. De verdad que queremos seguir sumando. Es importante que activen las notificaciones, que le den me gusta, que compartan. Ha sido un momento muy difícil para nuestro hermano Francisco en lo personal cuando vivió todo eso, pero el Dios que lo sacó a él de eso es el Dios que te puede sacar a ti también. Amén. Así que ánimo, fuerza, escríbenos. Queremos que tú nos cuentes tu historia. Esto es Historias de Fe. Historias de fe, historias de amor, testimonio.